Pues la verdad es que estamos teniendo mucha suerte en mi Toledo favorito porque estamos descubriendo rincones de Toledo, la verdad que maravillosos y a veces da la sensación que desconocidos. En las últimas semanas hemos estado en plazas muy agradables como la Plaza de San Román, la Plaza de San Justo y hoy estamos en otra plaza, la verdad que muy bella, muy agradable, es la Plaza de Santa Clara. Es verdad que está lloviendo y eso que se dice que hay que llevar huevos a Santa Clara antes de la boda para que no te llueva ese día tan especial. Hoy no vamos a entrevistar al fundador del grupo empresarial Vive Toledo. Hoy vamos a charlar tranquilamente con Ventura del Álamo. Ventura, hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este Mi Toledo favorito. ¿Por qué la Plaza de Santa Clara es el lugar favorito de Toledo, de Ventura del Álamo? Sí, en la Plaza Santa Clara la verdad es que me trae unos recuerdos cuando tenía 18 años, que es cuando llegué aquí a Toledo, vivía en la calle, al lado de la calle del Abogado, compartía piso y era una plaza donde siempre era, como tú bien dices, muy amable, muy agradable, llena de vecinos y un sitio donde sí que había turismo, pero principalmente eran vecinos de Toledo. Y luego tenía esa riqueza visual, ¿no? O, bueno, en este caso humana, de la universidad, de gente joven. Una plaza que siempre me ha traído. Ventura nació en Los Llévenes, es natural de Los Llévenes. ¿Cuándo llega a Toledo? Sí, llego con 18 años después de venir de Madrid. Estuve 2 años en Madrid. Llegué a Toledo, bueno, por unas circunstancias. Vivía mi hermano, compartíamos con otros compañeros una vivienda y al final la hostelería me encantaba. Ya había trabajado en Madrid. En principio vine a estudiar, pero bueno, el gusanillo me picó, tenía que ganar dinero para poder mantenerme y me dediqué a la hostelería, ¿no? Y fue en ese momento, con 18 años, cuando llegué y decidí posiblemente que era mi ciudad para poder vivir toda la vida, ¿no? Y este fue uno de los primeros rincones que descubrió. Bueno, la Plaza de Codover principalmente y luego, bueno, pues este era mi rincón habitual donde, bueno, me sentaba ahí, había árboles aquí en la placita, era de otra manera, pero ya te digo que era, por el día daba mucho el sol y era un sitio muy juvenil y con un ambiente muy especial, principalmente ya no solamente por los edificios, que es muy bonita, pero por ese factor humano que había que confluía siempre la plaza. ¿Qué otros lugares de Toledo guarda con especial cariño, Ventura? El Rincón Virgen de Gracia, por ejemplo, me encanta, el Cerro Virgen de Gracia, la Plaza de Codover por la fuerza que tiene, Plaza del Teatro Roja, San Justo, bueno, son tantos y tantos, y luego, bueno, pues algún barrio fuera de la muralla, la zona de Plaza de Toros, ese barrio, San Antón, también tengo muy buenos recuerdos de años atrás. ¿Cómo era Toledo cuando llegó con 18 años? Bueno, pues Toledo realmente todo ha cambiado y como siempre, bueno, se va evolucionando. Cuando yo llegué aquí, después de la movida de los 80 de Madrid, con 18 años, todavía, bueno, pues esa movida no penetraba, no se sentía en Toledo. Fueron 4 o 5 años después donde fue cambiando porque ya empezó la capitalidad de Toledo como Castilla-La Mancha, vino mucha gente de toda España y eso cambió un poco, ¿no? Y empezó a ver esa movida de los 80, posiblemente en el 85, 87, 90. Bien, pues esa gente joven que en principio no había locales, y yo hablo dentro del mundo de la hostelería, como siempre, que es lo que he vivido, pues hubo un cambio muy importante porque toda esa gente joven no había sitios donde ir, o sea, los chavales que tienen 18 o 20 años realmente estaban empezando los pubs a funcionar, pero era para gente un poco más mayor. Y bueno, pues ahí fue mi iniciativa empresarial, un poco con 20 años, cuando realmente inicié eso, porque veía ese nicho de mercado de trabajar con dar un local de ocio a la gente joven. Claro, porque la gente joven se iba a Madrid. La gente joven, cuando llegué aquí, principalmente se iba a Madrid y luego, bueno, pues se quedaba en las plazas, convivía, pero en esa época no había botellón, ¿vale? Tenía que haber como un sitio donde podía estar en la calle, pero tenía que haber un bar. Entonces las plazas pues eran de vecinos. Evidentemente lo del botellón luego llegó después, ¿no? Sin complejos, ¿no? Pero en esos años, en los años 85, 82, pues se deambulaba por las plazas, se convivía,
pero no había esa parte de ocio o esa cultura de los bares en la plaza. La hostelería es muy bonita, pero también muy sacrificada, porque al final hablando con mucha gente de la hostelería que se ha dedicado a esto, los que nos hemos dedicado a la hostelería, siempre vamos un poco como a contramarcha, ¿no? Cuando nuestros familiares o amigos están disfrutando a lo mejor del fin de semana o de un día festivo, tú eres cuando más está trabajando. ¿Esto cómo se lleva? Complicado, sí, lleva razón. Esa juventud que al final tú trabajas cuando la gente se divierte, 16, 18, 20 años, lo llevas mal, lo llevas mal, pero te acostumbras. Al final tienes que poner en la balanza lo que significa para ti ese trabajo, lo que te gusta, lo que te evoca, y luego, pues bueno, pues ya que no te puedes divertir, pues te diviertes trabajando con esa gente que se está divirtiendo. Esa era un poco mi filosofía. Y lo va llevando. A mí personalmente es que la profesión que decidí hacer me encanta. Entonces, bueno, no he tenido mayor problema. A veces lo piensas, sobre todo cuando estás en esa época, bueno, de noviazgo o que las personas con las que convives sí que necesitan esos días en especial. Pero luego por mí, personalmente, nunca he tenido un problema en cuanto a eso. Eh, ¿Cuántos grupos empresariales y cuántas empresas tiene ahora mismo Ventura? Bien, Grupo Vive Toledo, que al final integra 8 locales, Grupo Cinco Notas, que soy el socio fundador, que son otros 5 locales, y luego el Grupo La Musa en Madrid, que son otros 8 locales. Yo empecé con 20 años, empecé en el Trébol, como todo el mundo sabe, después el Sildavia y después la Abadía, y a partir de esos 5 años me di cuenta que si quería hacer algo más tendría que ser con socios o con gente más implicada dentro de la empresa. Y de ahí fue mi crecimiento. Fui creando locales, cada local con una empresa diferente, haciendo participar a trabajadores dentro de socios con capital social. Y esos mismos socios son los directores de los negocios que se han ido abriendo. Y así, bueno, pues hasta ahora. Entonces, bueno, locales total, donde yo tenga participación, al final son 19 locales. 19. Y cambia mucho la película de, pues eso es lo típico, lo de estar detrás de la barra a llevar un grupo empresarial al estar en los despachos. Cambia mucho esto que dicen los futbolistas, la diferencia de estar vestido de corto o estar vestido de traje. Bien, por supuesto que cambia. Vamos a ver, cuando yo empecé en el primer local, mi vida era ahí todo el día. Los trabajadores y así 5 años, ¿no? Entonces, en ese momento yo, lo digo así, era un tabernero donde, bueno, pues hacía un poco lo que hacía de camarero, lo que pasa que con un poco más de responsabilidad. A partir de que abres segundo o tercer local y tienes que pasar a ser empresario de tabernero, es complicado. Ese salto es difícil. De hecho... bueno, pues yo me tuve que formar, empezar a hacer cursos, porque al final un empresario tiene que saber un poco de todo. No ser especialista en nada, pero sí saber un poco de todo, recursos humanos, contabilidad, planes de negocio. Y todo eso lo vas adquiriendo con el tiempo y sobre todo con esos fallos y errores que cometes, que son los que realmente te hacen poder crecer y poder superarte, ¿no? Pero por supuesto, como todo el mundo, ha sido poco a poco, escalón a escalón. Nunca pensaría que podía tener tantas empresas, han sido circunstancias y creo principalmente que mi mayor crecimiento de tantos locales han sido ese factor humano que he integrado dentro de las empresas. Enseguida vamos a hablar del factor humano, que además va a ser reconocido el próximo 1 de diciembre en Tarancón por la Consejería de Bienestar Social. Pero antes, hablando de esa vena empresarial, de todos estos años, la época más dura ha sido este último año y medio con la pandemia, el no poder abrir, las restricciones, tantos sueldos que dependen, tantas familias. ¿Ha sido la época más dura? Sí, la verdad es que ha sido una época muy, muy dura porque no sabías hasta dónde podía llegar esto. En principio, bueno, pues cierras. Cuando llega en marzo nos dicen que tenemos que cerrar. Y yo mis perspectivas, así se le dije a todos, bueno, pues vámonos de vacaciones, 15 días, pero que sea 15 o 20 días. Esto se va prolongando y entra una incertidumbre muy grande porque no sabes el tiempo y ves que las cosas se van complicando. Evidentemente, joder, no poder trabajar y tener sobre todo todos esos empleados que al final tardaron en cobrar, estaban en el ERTE y gracias al ERTE evidentemente, porque una incertidumbre muy grande. Para mí creo que empresarialmente ha sido la peor época, sobre todo
por esa incertidumbre. Pero sí que años atrás, cuando empecé, pues pasé también momentos muy jodidos, muy críticos. Yo me acuerdo en el año 92, cuando se abrió la Abadía, que fue para mí el local un poco más grande dentro de pasar de tabernero a ser empresario, y con 25 empleados en un local, y lo pasé muy mal también económicamente hasta que pude levantar. Y bueno, siempre yo creo que en la vida empresarial, sobre todo ya cuando uno lleva bastantes años, ha pasado muchísimos momentos que lo pasa mal, ¿vale? Y que al final tiene que levantarse. Pero yo creo que eso es lo que te hace más fuerte, el tener esas experiencias para cuando llegan esos momentos más difíciles, saber y tener ese recuerdo de cómo poder superarlo eso. Hablábamos del factor humano. El próximo 1 de diciembre en Tarancón va a ser reconocido por la Consejería de Bienestar Social con los reconocimientos Iniciativa Social por el programa que tiene junto a Down Toledo para emplear a personas con síndrome de Down en sus establecimientos. ¿Cómo recibe este reconocimiento? Bueno, pues para mí, bueno, pues encantado, y de verdad que yo no lo hice, uno nunca piensa en estas cosas, pero si llegan, bienvenidas. Yo creo que se lo merecen a mucha gente, pero yo también, evidentemente. Y es una iniciativa de la Asociación Down. Sus chicos los preparan, me dicen que hay gente que puede trabajar dentro de la hostelería, y yo lo veo factible, y a partir de ahí pues iniciamos hace un año y medio. Fue difícil por el tema de la pandemia, porque justo se cortó todo. Entonces, bueno, dentro del grupo Vive Toledo empleamos a 8 chavales, cada uno de una manera. Ten en cuenta que Down al final es una discapacidad mental, con lo cual, bueno, pues cada uno hay que adaptarle a un puesto de trabajo. Pero encantado, de verdad ha sido una experiencia junto a ellos que me han ayudado muchísimo con sus monitores cuando ha habido algún problema o cuando ha habido algún chaval que no se adaptaba. Pero ha sido una experiencia maravillosa. Yo animo a más empresarios a que lo hagan. Integrar a personas con esa discapacidad mental aportan otras cosas. Son chavales que cuando cogen la rutina potencian ese trabajo, imprimen dentro de los equipos otra alegría, es como proteger a esa persona. Bueno, al final mi objetivo en su día cuando inicié esto, junto con mis socios, dije que el objetivo sería que fuesen rentables y felices, y creo que lo hemos conseguido. Una pregunta más, y ya desde el punto de vista personal, hemos hablado desde la llegada de Ventura a Toledo, toda su trayectoria. ¿Toledo ya es el destino final? ¿Toledo ya es el lugar donde hacer una vida o todavía puede haber más paradas? No, yo estoy encantado en Toledo. Bueno, pues voy a Madrid 2 veces en semana porque tengo cosas que hacer. Ahora he estado viajando para ver tendencias en París y en Ámsterdam. Me encantaría abrir algún local fuera de España, que de hecho estamos un poco en ello, con el grupo La Musa de Madrid. Pero mi residencia, al final, donde vengo a dormir, es a Toledo. O sea, tengo mis raíces, tengo mis hijos. Tengo toda mi vida prácticamente, desde 8 años hasta los muchos años que ya tengo, y seguramente que siempre las raíces estarán en Toledo. Nos ha llovido poquito, pero ha respetado para lo que estaba previsto en esta plaza de Santa Clara, que es el Toledo favorito de Ventura del Álamo. Ventura, gracias por habernos acompañado en este Hoy por Hoy Toledo. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por poder dejarme que os cuente un poco toda esta parte de mi vida. Un placer. Un placer.